En estadística vamos a ver ahorita lo que es en este video las medidas de tendencia centrales. Vamos a trabajar con cálculo de media aritmética, vamos a trabajar con cálculo de mediana y cálculo de la moda. Voy a explicarles de manera general qué significa calcular estas mismas tres medidas de tendencia central para datos no agrupados y para datos agrupados. ¿Cuál es la diferencia entre los datos no agrupados y los datos agrupados? Aquí está una fórmula para los no agrupados y una fórmula para los agrupados. La diferencia de los datos no agrupados son datos que están, por ejemplo, aquí son datos donde tenemos poquitos números o que no están en una tabla. Los datos agrupados, a diferencia, están en una tabla de frecuencia, porque ya son varios datos, ya no son ni 3, ni 4, ni 5, ni 10, sino que son muchos datos que no podemos calcularlo utilizando esta fórmula, porque quizás a veces pueden ser hasta 30, 40, 50 datos y se tienen que meter en una tabla de frecuencia. Por eso utilizamos esta fórmula para datos agrupados. Ya vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí vamos a calcular la media aritmética que todos conocemos como promedio. La fórmula dice que es igual a la suma de x, que es cada uno de los números, entre n, que significa cuántos números. Ese promedio ya muchos lo sabemos calcular. En ejemplo, entonces si tenemos los siguientes datos, 3, 8, 5, 4, 2, nos piden que encontremos la mediana. Bueno, este es el caso de la mediana. Pero si tuviéramos que calcular la media aritmética, sumamos estos números, 3, 8, 5, 4, 2, lo sumamos, eso significa suma de cada uno de los valores de x entre n, que significa 1, 2, 3, 4, 5 números. Entonces sumemos esto para calcular la media aritmética, lo dividimos entre 5 y ahí me va a dar el valor de la media aritmética. Estamos trabajando con los datos no agrupados. La mediana, ¿qué dice la mediana? La mediana es el valor central. Entonces aquí miremos este ejemplo de una vez. La mediana es el valor que esté en medio de estos números que están aquí. Antes tenemos que ordenar, aquí están desordenados, antes tenemos que ordenarle. Entonces aquí está de menor a mayor, 2, 3, 4, 5, 8, y vamos a calcular la mediana, que sería el valor que está en medio de los dos. Por lo tanto, aquí me dice que la mediana es igual a 4. Por eso es fácil calcular estos promedios con los datos no agrupados. Ya veremos los datos agrupados. Y si vamos a, bueno, aquí está otro ejemplo también de la mediana. Aquí fue fácil calcularlo porque en medio está un solo número. Pero a veces nos encontramos que en medio están dos números. Miren, aquí están dos para acá, dos para acá, pero aquí me dan dos. ¿Cuál es entonces el procedimiento que tengo que hacer? Aquí nos dice, si me dan dos números que estén en medio, lo sumamos, 5 más 7, 12, y lo dividimos igual entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque son dos números nada más y me da a 6. Esta diferencia no la olviden, si es solamente uno, eso es todo, y si son dos, pues hacen la suma. En el caso de la mediana para datos agrupados, o sea, para una tabla de valores o de frecuencia, tenemos la fórmula que está aquí. Y la moda, ¿qué significa moda? Es la serie que más se repite, o sea, que tiene mayor frecuencia. El número que se repite, para ser más exacto. Por ejemplo, si nos dan esta serie de números y nos pide que calculemos la moda, miremos qué número se repite. Miren, se repite el 2 y se repite el 5. Por lo tanto, tenemos dos números que representan la moda, el 2 y el 8. Para datos agrupados es la siguiente tabla que tengo aquí, que vamos a ver a continuación. Ahora sí, tenemos una tabla de frecuencia. Ya nos indica aquí que calculemos las medidas de tendencia central. Estas son las mismas fórmulas que tenemos anterior para calcular la media aritmética. Ya en una tabla, miren qué diferente a estos datos que tenemos aquí. También nos pide que calculemos la moda y también vamos a calcular la mediana. Ojo aquí porque el procedimiento puede ser muy delicado. Si un número no sabemos de dónde sale, porque vamos a utilizar en esta serie de números que están aquí, vamos a utilizar escogidos los números. Pongan cuidado porque nos podemos confundir. Primero calculemos la media aritmética. La media aritmética dice que es igual a la suma de la multiplicación de f por x. O sea, f ya sabemos que se llama frecuencia absoluta y x representa lo que es marca de clase, que ya hemos visto cómo se calcula. Aquí está. Como lo que yo necesito es la suma, entonces voy a multiplicar cada uno de los valores de f por x. F por x. F por x, el valor está aquí. Miren, aquí yo aumenté una casilla que dice f por x.
fx por x, ahí está, 15 por x, 8 por x, y sucesivamente lo van multiplicando todito, y aquí están los valores. ¿Qué necesito yo? La suma. Entonces sumo todo esto, busquen una calculadora si queremos comprobar. Ya lo tengo listo porque si no el video se hace largo, y me da 137.5. Eso es lo que voy a ubicar aquí arriba. Entre n, en el ejercicio anterior les expliqué que n es cuántos datos hay. Tendríamos que sumar todo esto. ¿Cuánto me daría? Aquí está, es lo mismo, porque esto es frecuencia acumulada. Si ustedes suman aquí, les va a dar 40, y si no, pues en la acumulada aquí tenemos 40. Entonces vamos a trabajar aquí, calculemos la media aritmética, ahí está, vean, sustituimos x va a ser igual a la sumatoria que tengo aquí entre los 40. Busco una calculadora, inmediatamente tengo el resultado de la media aritmética, que es 3.44. Creo que bastante sencillo siguiendo esta explicación que les di la tabla. Vamos a calcular la moda. ¿Qué necesitamos hacer? Lo que nos pide la fórmula. Primero tenemos que aprender a leer la fórmula y tenemos que saber qué significa cada una de las variables que tengo aquí. Vean, aquí la transcribí. Entonces aquí significa moda, va a ser igual al límite inferior real. Miren, límites reales. Inferior significa que el primero de cualquiera de estas columnas. Todavía no está identificado cuál. Límite significa, ahí está, vean. Inferior puede ser que voy a tomar este, voy a tomar este. Cualquiera de estos puedo tomar, cualquiera. Ahorita voy a ver cuál, haciendo un procedimiento. Variación 1, que es un valor que vamos a calcular con estas fórmulas que vamos a ver aquí. Variación 1 igual variación 2, que es un valor que me va a dar. Y la amplitud. ¿De dónde saco estos valores? ¿De dónde los saco? Ya vi, ya les expliqué de dónde voy a sacar esto, de uno de estos. Pero esto además, ¿de dónde lo voy a sacar? Aquí está, la variación 1 o el triangulito 1 lo voy a sacar del número mayor que tengo en las frecuencias absolutas. ¿Cuál es el número mayor? Aquí está 15, miren, 15. Menos el número anterior que esté a él. Ahí está, vean. Esto es, en el triangulito 1, el número mayor menos el que esté arriba de él. Me da 10, ese lo voy a sustituir aquí. Y en el 2, el mismo número que esté aquí, menos el que esté bajo él. Ahora aquí, ustedes observen, 15 aquí no está, pero ahí menos el 8 que esté aquí abajo. Y me da a 7. Ese 7 lo voy a sustituir. Y la amplitud, ¿de dónde la saqué? Dice aquí que es 0.5. Ya ustedes saben cómo se saca la amplitud en videos anteriores. Y si no, solamente restan este número menos este. La calculadora les va a dar 0.4, pero se le suma una unidad. En el caso que es decimal, se le suma 0.1. Si restan 2 menos 1,16, les va a dar 0.4, 1,6. Y le suman 0.1, les va a dar 0.5. Y así pueden comprobar con cualquiera. Lo mismo va a ser 5.0 menos 4.6, les va a dar 0.4 más 0.1, que es la regla de la amplitud, le va a dar 0.5. Y eso lo voy a sustituir aquí. Vamos entonces. Sigo la fórmula. Pero ¿de dónde saqué el límite inferior? Busquemos, les expliqué el número mayor. ¿El número mayor cuál es? Porque ya les expliqué de dónde saqué esto que está aquí y esto, pero esto no les expliqué, ahora se los explico. ¿Cuál es el número mayor? El 15. Me vengo sobre la línea del 15 y miren, aquí está. 3.05. Ahora sí, tengo el límite inferior real, que ya les expliqué cómo sale del número mayor, aquí 3.05. Sumamos el triangulito 1 que me dio ahí, me dio 10. Aquí igual variación 1 que me dio el mismo 10. El 2 que es 7, la fórmula dice más. Y la amplitud 0.5. Esto es una sustitución. Si buscan ustedes una calculadora, primero resuelven lo que está en paréntesis, 10 entre 17. Ese resultado lo multiplican con el 0.5 y después a ese resultado le suman 3.05 y el resultado me va a dar 3.34. Esa es la moda en esta tabla de frecuencia. Vamos a calcular la mediana. Aquí ya está la fórmula, miren, límite inferior real, a veces es el mismo, a veces es otro. Aquí n significa cuántos datos hay, y si no suman aquí, f, la fórmula pues sale en mayúscula, pero aquí me salió minúscula, pero f o la primera f es un número que vamos a tomar de la frecuencia acumulada.
Y la F minúscula que está aquí es un número de estos que yo voy a tomar de aquí. Y la amplitud es la misma. Vamos a ver entonces, aquí dice, primero calculemos el cociente, o sea que primero vamos a dividir n entre 2 y n es 40 entre 2, aquí me dio a 20. Está bien, ¿verdad? Luego este valor 20 lo voy a buscar en la frecuencia acumulada. Aquí en la frecuencia acumulada voy a buscar donde hay un 20 aquí, donde hay un 20 aquí. No hay un 20, pero está en medio del 9 y el 24. ¿Estamos claros? El 20 está en medio del 9 y el 24. Significa que la F mayúscula, la que voy a sustituir es el que esté, el primero que está antes de llegar al 20, por ejemplo, que está por aquí. Y la F minúscula va a ser un número que le sumé. ¿Qué número le sumé al 9? Para que me diera 24 le sumé 15. Voy a hacer la sustitución. Aquí está el límite inferior real. Aquí está el 15. Nos vamos por aquí. Es el mismo 3.05. Porque vamos sobre el mismo 15. Hago una observación, les hago aquí. Si de casualidad el número que yo le sumé hubiera sido 8, por ejemplo que aquí me hubiera dado 35, por aquí está 35, yo hubiera tomado este valor que está aquí y le hubiera sumado 6, por ejemplo. Me vengo sobre la línea y aquí hubiera escrito el límite inferior. Aquí de casualidad me dio el mismo, pero no siempre es el mismo. Y si no, le busco el número que le sumé y me voy sobre la línea. Aquí está. Va bien la aclaración. El límite entonces el mismo, de casualidad, ¿verdad? Por suerte, que ya lo teníamos calculado, más, y agarro la sustitución, más n entre 2, ya saben que aquí me dio 20, menos la F mayúscula o el número que calculé, que encontré en la F mayúscula, el 9, sobre la frecuencia absoluta que sería el 15 que le sumé por la misma amplitud. Restan aquí que sería 11 entre 15, ese resultado lo multiplican por 0.5 y después le suman 3.05 y el resultado le va a dar 3.42. Entonces así se calcula las medidas de tendencias centrales para datos no agrupados como al inicio del video y para datos agrupados utilizando esta fórmula.